Buenas tardes. Sí, Samuel. Muy bien, vamos a sentarse, gracias. Gracias, maestro. Buenas tardes a todas y a todos. Realmente, una vez más agradezco la presencia de todos y todas ustedes aquí, a los medios que nos están escuchando, a quienes nos ven a través de esta transmisión desde Palacio Nacional, pero sobre todo a madres y padres de familia, ¿sí? A maestras y maestros. Es un verdadero gusto poder comentar con ustedes parte del trabajo que hemos venido realizando durante varios años, ¿sí? Hoy, martes 15 de agosto del 2023, vamos a dedicar esta conferencia a la presentación de los libros de texto gratuitos de quinto grado de primaria. Corresponden a la fase 5. Recuerden, fase 5 es quinto y sexto. Estamos en esta fase. El día de hoy nos acompaña la maestra Carolina Cruz Figueroa, que es maestra de la Escuela Primaria Lázaro Cárdenas en Quintana Roo. El maestro Enrique Guzmán Sánchez, que es maestro frente a grupo en la Escuela General Lázaro Cárdenas en Puebla. La maestra Norailda Rodríguez Báez, asesora técnica pedagógica de educación primaria en la zona escolar 462. La investigadora del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados CIMBESTAF de la Unidad Monterrey en el estado de Nuevo León, Alma Adriana Gómez Galindo. Ella es especialista en la enseñanza de ciencias y también es educadora. Lo conocemos, es las educadoras, decimos maestra de preescolar. Bien, trabajaremos el día de hoy nosotros con ustedes y le damos la palabra a la maestra Carolina. Adelante, gracias por venir desde tan bello estado. Gracias. Bien, pues buenas tardes a todos. Como ya me presentó la secretaria, soy la maestra Carolina Cruz Figueroa, vengo desde la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, y pues me corresponde presentarles la nueva familia de libros de texto gratuito, en este caso, quinto grado. Antes que comencemos con la presentación, agradezco de verdad, maestra, la invitación, agradezco que nos hayan tomado en cuenta nosotros como docentes el haber participado en la elaboración de los proyectos, en la elaboración de estos libros de texto, que en verdad están hechos con el corazón, están hechos con ciencia y con conciencia. Entonces, vamos a iniciar. El primer libro que les voy a presentar se llama El libro sin recetas. Este libro nos presenta una serie de textos que van yo le llamo, si me puede poner la siguiente diapositiva, por favor. Yo le llamo que nos muestra teoría revolucionaria, sin afán de tomar esta palabra revolucionaria como algo bélico, algo de conflicto. ¿Qué va a revolucionar este libro? Va a revolucionar nuestras ideas, va a revolucionar nuestra forma de ver quizá ya nuestra práctica docente. En el momento en que pues ya tenemos unos añitos de servicio, en mi caso casi a punto estoy de cumplir 21 años de servicio, pues sí llega el momento en que a lo mejor la apatía, el desánimo te llega a rondar por ahí. Entonces, estas lecturas que nos maneja este libro, pues trata justamente de rescatar esa emoción, ese dinamismo que teníamos en un inicio con nuestros alumnos y alumnas al momento de estar frente a grupo. Y de verdad sé que todos nuestros compañeros docentes hacen su mejor esfuerzo, se entregan al 100% y pues al leer este libro de verdad nos devuelve esa emoción. Aporta elementos pedagógicos, conceptuales y metodológicos en la manera en que nos va a apoyar en la forma de entender el por qué trabajar por proyectos, qué elementos debemos tomar en cuenta.
Y nos maneja también una didáctica decolonial, quizá para algunos un término nuevo, un término novedoso, en el que lo que se busca es nada más que el niño aprenda de su realidad, de su contexto. ¿Sí? Y pues algo que ya hemos visto durante muchísimos consejos técnicos, algo que siempre se maneja en cursos de formación continua, hay cursos específicamente para trabajar este tema de evaluación formativa y pues como docentes sabemos qué es lo que nos pide. Ya no nada más enfocarnos en una evaluación sumativa, una calificación numérica, sino tomar todos los aspectos que podamos, todas las herramientas que necesitemos para determinar qué tanto hemos avanzado, qué tanto como docente nos falta hacer y los niños que ahora sí que van con su paso adelante, qué tanto han mejorado y qué tanto les falta por mejorar. Entonces, aquí nos dice que nos debemos apoyar de las herramientas que también como docentes ya conocemos, portafolios de evidencias, diario del alumno, rúbricas, listas de cotejo y todas las herramientas que ya nosotros conocemos. En verdad, los invito a analizar este texto, a darle una lectura, porque nos abrirá el panorama acerca de por qué todo este trabajo que se está haciendo en estos proyectos. Está, como ustedes logran ver, se apoya con imágenes muy llamativas y eso también tengo que darle un punto a su favor a mis compañeros docentes que también pusieron su granito de arena en la elaboración de estas imágenes. Son ellos los creadores, son ellos los creativos que plasmaron sus ideas en estos libros, para darle ahora sí que vida a esas lecturas. Muy bien, el siguiente libro es el de múltiples lenguajes. ¿Qué vamos a encontrar en este libro? Pues lecturas encaminadas no solo a cuentos, no solo fábulas como se utilizaba el libro anterior, sino que estas lecturas están encaminadas a hablar de literatura, hablar de arte, hablar de cultura, de historia. Y también hay cuentos o hay lecturas, hay textos que nos explican cosas de matemáticas, aunque sé que por ahí dicen que las matemáticas desaparecieron y todo, créanme que no, las matemáticas están inmersas, existen en los proyectos y nada más que ahorita lo que se realizó es englobar, enfocar todas las materias en un solo proyecto. La siguiente. No suple al libro de lecturas, ¿sí? Pero sus lecturas que maneja son lecturas con propósito. ¿Por qué con propósito? Porque cumplen la función de apoyar el trabajo de los temas que se ven en los proyectos de aula, los proyectos escolares y los proyectos comunitarios. Entonces, cada una de las lecturas tiene un propósito, tiene un fin de apoyar el trabajo que se desarrolla en los proyectos. Son lecturas que tratan de mostrar el entorno, el contexto del alumno y son digeribles para ellos. Integra elementos, pues como ya mencioné hace ratito, muy llamativos, imágenes reales en ocasiones, imágenes, dibujos, a través de dibujos y pues si uno como docente te llama la atención, pues obviamente al niño muchísimo más. ¿Qué buscan estos textos en general? No solo que el niño imagine, no solo que el niño decodifique signos, lo que se busca en realidad es que reflexione y sobre todo que interiorice todos los saberes que puede obtener de estas lecturas. ¿Sí? La siguiente. Este libro, Proyectos de Aula, van a decir ustedes, a lo mejor ahí esta maestra, pues todos los libros le gustan, es el fin, ¿no? Para eso la trajeron, pero no, en realidad cada uno tiene su propio interés, su propia chispa, y en especial siento que refleja todo el trabajo que se realizó con cada uno de los proyectos. Horas y horas de verdad de sesiones en línea, horas y horas de trabajo con nuestros tutores. No son proyectos que nos sacamos de la manga, no son proyectos que, ay, se me ocurrió, voy a ponerlo y ya. En realidad son proyectos hechos con ciencia y con conciencia, como se puede, ahorita vamos a analizar con mis compañeros. ¿Cuál es el propósito de trabajar por proyectos? Aquí viene algo muy importante del por qué. Pues siempre se había tenido, o las metodologías anteriores que nosotros trabajamos, el alumno es prácticamente un oyente.
es un receptor de información que el docente le brinda. Entonces, ¿qué se busca al trabajar por proyectos? El niño socializa, el niño crea, el niño aporta sus ideas, el que ahora sí que le cuesta un poquito más o tiene alguna habilidad que el otro no posee, entre ellos se apoyan. Entonces, esa es la final de los proyectos, interactuar, crear, manifestar su ingenio en las actividades que se realizan. ¿Sí? ¿Qué tipos de proyectos se trabajan? En específico son 4. El STEAM, que más adelante lo van a explicar mis compañeras, el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en comunitarios y el aprendizaje basado en servicio. Ahorita vamos a ser más explícitos en esa parte. Y algo que se mantiene en los 3 libros de proyectos es que mantienen la misma estructura. El título, viene una parte introductoria que nos dice cuál es el propósito, y creo que esto también ya en alguna conferencia anterior lo han manifestado, así es que no vamos a ahondar, solo vamos a mostrar la siguiente imagen, que es la que nos dice cómo está conformado cada proyecto, la estructura más bien. ¿Sí? En este caso, el libro de proyectos de aula, son 26, para quinto grado son 26 proyectos que se van a desarrollar y que no quiere decir, de verdad, que todos los tengamos que desarrollar durante el ciclo escolar. El maestro, de acuerdo a su contexto, de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a sus vivencias con su grupo, puede seleccionar cuáles proyectos son más prudentes de llevar a cabo y cuál igual y no. ¿Sí? Entonces, de verdad que también se agradece la libertad que nos dan a nosotros como docentes de elegir y seleccionar por prioridad en cuanto a mi contexto áulico, cuál elegir y cuál trabajar. La siguiente. En cuanto a los proyectos escolares, ¿qué se busca? Ya el niño desarrolló su trabajo dentro del aula, ya el niño posee habilidades, a lo mejor se me ocurre, ¿no?, de explicarle a sus compañeros, de tener esa seguridad de hablar frente a sus compañeros. Ok, ya se tiene todo el trabajo dentro del aula. Ahora, ¿qué sigue? Pues plantear diversas situaciones a través de estos proyectos, pero ahora a nivel escuela. ¿Sí? Que también nuestro trabajo que se está realizando dentro del aula se exprese a los demás compañeros de los diferentes grados. ¿Sí? Cuando tú al niño, tan simple actividad que le dices, vamos a hacer una lectura de X tema, pero lo vamos a hacer fuera del aula, nos vamos a ir al patio de la escuela. O sea, la actitud de los niños es, o sea, se ponen felices por el hecho de salir del salón. ¿Sí? Entonces, ¿qué se busca con estos proyectos escolares? Incluir a todos los demás grupos para que ellos vean qué se está trabajando dentro del aula. ¿Sí? Y pues se da a conocer el trabajo realizado de impacto o que impacte a los actores de la escuela y los niños de otros grados. Igual pueden observar las imágenes, de verdad que ahora sí que hicieron nuestros mismos compañeros y que de verdad le dan vida a cada una de las páginas de los proyectos. Proyectos comunitarios, ¿de qué se trata esta parte de proyectos comunitarios? Pues ahora sí que es continuidad de los otros 2 libros. Ya trabajamos en el aula, ya trabajamos en nuestra escuela, ¿qué es lo que falta? Proyectarnos hacia la comunidad. ¿Cuál es la finalidad? Pues ahora sí que trabajar en comunión con los padres de familia, hacerlos partícipes de la educación de sus hijos. Eso también nosotros desde hace muchos años lo estábamos pidiendo, que los papás sean partícipes de la educación de sus hijos. Cuando como maestros recibes el apoyo de los padres de familia, de verdad que se hace un gran trabajo. ¿El que sigue, maestro? En cuanto a los proyectos comunitarios, son 27 proyectos que se pueden desarrollar a lo largo de todo el ciclo escolar, es de los más extensos y pues al trabajar ahora sí que en comunidad, pues se ponen en juego la colaboración, la empatía, el apoyo, entre otras, pero más que nada se da un aprendizaje en colectivo. Cuando los niños igual tú trabajas con ellos en el aula, trabajas con ellos en la escuela y llegan a casa y mamá, vi el tema de la radio, nos llevaron a la radio a ver cómo se hace un programa. Cuando llegan a casa y lo exponen, a los papás también les llama la atención, ay, pues yo tuve la oportunidad o no tuve la oportunidad de acudir, ¿no? O qué padre que tú lo estás haciendo. Entonces ahí se da el aprendizaje en comunidad. ¿Y la que sigue?
Este libro, otra vez, también es muy importante en el trabajo dentro del aula, nuestros saberes. ¿Qué vamos a encontrar ahí? Bueno, me atreví a denominarle diccionario portátil o glosario móvil, porque aparte de que no solo es para los maestros ni para los niños, también es para los padres de familia. ¿Y qué encontramos en este libro? Pues más que nada la definición de algunas palabras, la definición de algunas ideas, y no solo trabaja las asignaturas, temas de diferentes asignaturas, sino tiene información de todos los campos formativos. Aquí se manejan 3 momentos o 3 partes para los cuales está enfocado. En este caso, para el alumno, está la sección de exploremos, para los maestros está la sección de profundicemos, y para los padres de familia, que esta vez también los vamos a poner a trabajar desde el aula, padres de familia, situaciones para aprender en familia. Entonces, ya no va a haber quizá el pretexto de, maestra, no hice la tarea porque se me fue el internet, o maestra, no hice la tarea porque la biblioteca está muy lejos. Entonces, aquí ya tienen una herramienta de la que se pueden apoyar para hacer sus investigaciones de los temas que se trabajan en el aula. ¿La que sigue? Este es su índice, de los más grandes, de los más amplios que se puedan ver en todos los demás libros. Pues justamente porque pues, podríamos decir que es el glosario, ¿no? La siguiente. Y pues un libro ahora sí que no novedoso podemos decir, pero sí llamativo, es el de Cartografía de México y el Mundo. Sí, es muy similar a lo que trabajábamos nosotros con el Atlas de México, sin embargo, el Atlas de México a veces no cabía en la mochila y lo dejábamos o no sabíamos ni cómo trabajarlo por el tamaño, ¿verdad? Se nos dificultaba a los niños ponerlos en el pupitre, igual se le dificultaba, pero pues siempre la información pues era muy relevante. En este caso, el libro de Cartografía de México nos muestra mapas, nos muestra situaciones, nos muestra fotografías de nuestro país y de la información que se requiera para igual desarrollar los proyectos de que estemos trabajando dentro del aula. Y hasta aquí, termino, maestra. Le damos la palabra al maestro Enrique Guzmán Sánchez. Gracias, maestra. Adelante. Gracias, maestra Leti. Estimadas familias, padres, madres de familia y niños que estén en casa, manos arriba, manos abajo. Es un maestro de grupo, maestros de grupo que estamos elaborando estos libros de texto. No somos marcianos, no venimos de otro planeta. Somos los maestros que diariamente están con sus niñas, con sus niños, jugando, aprendiendo, cantando, marinero que se fue a la mar y mar y mar. Eso es lo que hacemos. Y ahora la democracia circular que la nueva escuela mexicana nos generó, pues afortunadamente pudimos participar en la elaboración de los libros de texto gratuitos. A partir de una convocatoria, fueron 4 convocatorias, en la primero, segundo, después hubo convocatoria para ilustradores, para evaluadores y bueno, tercero, cuarto, quinto y sexto en la que participamos. Los momentos de la estructura didáctica, ¿qué es esto? Es sistematizar, es organizar, ordenar los aprendizajes, la forma en que vamos a compartir el aprendizaje, a generarlo, ¿sí?, con sus hijas e hijos. Esta es la manera. No es al azar, no es una imaginación. Tiene un sistema y tiene una sistematización que nos va llevando paso a pasito para construir ese aprendizaje. Bien, esto es lo que van a aprender sus hijos. Este documento es para los maestros, pero se los voy a decir así bien fácil, padres de familia, pues van a aprender a poner puntos y aparte, suspensivos, adjetivos, adverbios en este proyecto. Pero además, lo más importante, a comunicarse entre compañeros, en escuela, entre familias, en el contexto áulico. Van a movilizar la lengua. Van a movilizar sus saberes comunicativos. Bueno, pues resulta
que estábamos en pandemia cuando llegó una niña en clases virtuales y me dice, maestro, yo tengo mucho miedo porque se abrió un socavón en Puebla y tengo mucho miedo porque a lo mejor se abre aquí en Jalapa, donde en la Escuela Constitución estaba yo trabajando como maestro en una escuela tridocente y era director comisionado. Y entonces la niña muy espantada me dijo, maestro, yo tengo miedo de que se abra un socavón. ¿Qué va a pasar si se abre? ¿Qué es un socavón, hija? Mi papá me dijo que es un hoyo que se abre en la tierra, porque lo vimos en las noticias. Y después mi papá pues, nos llevó, sacó el celular y se puso a investigar. Y dice ahí que es por la extracción exacerbada o exagerada de que sacaron mucha agua y entonces se cayó a la tierra. La intención didáctica no la hice yo, la propuso mi alumna. Mi alumna Larisa, que decía, el sobacón, ja, 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 ja. Esa alegría, ese entusiasmo de los niños es la intención didáctica. Bien, y pues si lo que les acabé de comentar es una problemática situada, el contexto. Y decían mis alumnos, oiga maestro, pero aquí en Jalapa ya hay tandeos. Ya hay tandeos porque hay 2 días agua y 2 días no, etcétera. Y le digo a los niños, oigan, ¿y así será en todo el país? ¿O habrá un lugar donde haya mucha agua? Pues en la costa, maestro, allá en Veracruz, ahí hay mucha agua, pero no la podemos beber. ¿Para qué será esa agua? Ahí la del socavón, la que están ustedes diciendo de sus ríos, lagos. ¿Saben qué es una meyal? No, maestro, empezamos a trabajar a partir de la problematización del contexto, de las preguntas, ¿por qué? ¿Para qué? ¿De qué? ¿Qué pasa? ¿Qué me está pasando en la tierra? ¿Qué está pasando con el agua? ¿Habrá más agua adelante? Todas esas preguntas son a partir de los niños. La generación de este proyecto es a partir de las preguntas de los niños. Bien, identificamos los saberes previos, pues los niños saben muchas cosas. ¿Por qué? Pues porque platican con mamá, papá, el tío, hasta con el perico y con el perro, ¿no? Ahora andan con el perrito y andan hablando ahí los niños. Bueno, esa es parte de esa movilización de los aprendizajes. Los niños tienen muchos saberes. Nosotros tenemos la sistematización. Pero ellos entonces en esta fuente dijeron, se les pone un producto, una lectura y empiezan a buscar palabras. ¿En dónde? En el diccionario, en el internet, en la biblioteca escolar, en la biblioteca de aula. Es nuevamente la movilización hacia el aprendizaje. Planificamos. Se da respuesta a las preguntas que la problemática planteada generó. Y entonces empezamos con el pensamiento crítico, que más adelante nos van a explicar qué es eso. Pensamiento crítico parecen 2 palabras muy sencillas, pero verdaderamente es el centro de la didáctica en el aula. Vayamos y volvamos. Aquí tenemos a un pajcha y un makcha. ¿Sí? En mazateco, abuelo, abuela. El proyecto inicialmente se llamó Nandá, madre agua, madrecita agua. Entonces, el momento importante de que las familias son parte del aprendizaje. Papás, mamás que me están escuchando, es aquí a donde el trabajo que hacen con sus hijos ayuda muchísimo a la generación, a la construcción del aprendizaje. Sus hijos cuando platican con ustedes, platican con el abuelito, uy, no, yo me acuerdo que antes sí había un río aquí, pero después se secó porque llegaron muchas fábricas, pero hubo trabajo. Y esa problematización la hacen los niños, la hacen ustedes desde casa. Y eso es importante porque los que la recuperan somos nosotros para generar el aprendizaje. ¿Ya ven? Qué bonito, ¿verdad? Bien, reorientamos y seguimos nuevamente el trabajo entre pares, hermanos, amigos, familia, comunidad. ¿Qué es la comunidad? Nosotros en este momento estamos generando una comunidad. El aula es una comunidad, la familia, por supuesto, los amiguitos de primero A, primero B, primero C, la escuela es una comunidad. Van a generar
esas preguntas ahora con sus demás compañeros, van a aprender otras cosas. ¿Qué dice tú? Oye, pero mi papá dice que el socavón es porque faltó arena. ¿Es verdad? Bueno, vamos a buscar, porque nosotros ya empezamos a buscar en la biblioteca, en los libros, y en el libro dice que es porque falta agua en los mantos acuíferos. ¿Sí? Nuevamente, ¿quién está haciendo ese trabajo? Los niños, son ellos. Este proyecto, junto con todos los proyectos que están en los libros, es lo que buscan. No se espanten, papás, confíen en nosotros. Reorientamos y seguimos. Importante, estamos en lenguajes, ¿verdad? Pero uno de los ejercicios fue, vamos a sacar una cubeta y vas a ponerla debajo de la regadera y vas a medir cuánta agua cae en esa cubeta. Vas a ver cuánta agua cae en esa cubeta. Eso nos generó la oportunidad de la vinculación con matemáticas. ¿Qué vimos? Capacidad. Cantidad de líquido que cabe dentro de un objeto. Maestro, fue mucha agua, dicen los niños de primero. Maestro, fueron litros, dicen los niños de quinto y sexto. Y entonces pues vimos medidas de capacidad, mililitros, centilitros, decilitro, litro. ¿Sí? Están las matemáticas, ahí están. Y partimos de lenguajes. ¿Sí? El volumen es la cantidad de espacio que ocupa un cuerpo, esa es la progresividad del aprendizaje. Y por supuesto, ayer escuchaba yo la conferencia y recordé que todo lo que estamos trabajando, como dice la maestra, no es descubrir el hilo negro, pero los maestros PACAEP, que eran maestros de actividades culturales, trabajaron por proyectos, y estamos hablando de los 80s, 90s más o menos, y en las escuelas multigrado se trabajó con esa propuesta desde hace mucho tiempo. ¿Sí? Entonces lo único que ahora y novedoso se genera es que toda área va de una manera globalizadora. Difundimos, a partir de las descripciones obtenidas se elabora y socializa un instrumento. Se comparte, se muestra, una exposición, un periódico mural, pasan de salón en salón. Miren, compañeros, les vamos a hablar del agua, la importancia de cuidarla, porque nos estamos quedando sin agua, y si nos quedamos sin agua, pues ya no vamos a regalar las plantitas, ya no le vamos a dar al perrito, ya no vamos a poder tomar. ¿Sí? ¿Quién lo hace? Los niños. Los niños se emocionan, corren. Maestro, yo quiero exponer. Eso es lo que es un proyecto. Consideramos, se comprueban y reafirman los saberes logrados de la comunidad. El niño buscó, investigó, analizó, así como en las computadoras, en el celular, en la biblioteca, y después dice, sí es cierto, lo puedo comprobar, aquí está mi documento. ¿Y en qué lo va a socializar? En un libro acordeón. El libro acordeón también debe de tener medidas, entonces nuevamente entramos a las matemáticas. Perímetro, área, el acordeón pues debe de tener bien sus rectángulos, bien medidito para poderlo doblar y quede parejito. ¿Sí? Pasamos. Avanzamos, se socializan y se valoran los resultados, las posibles soluciones de intervención. Los niños no solo van a aprender, sino también van a generar soluciones. ¿En dónde? En casa, en la escuela, en la comunidad. Por eso los proyectos se dividen de esa forma, se organizan, de esa forma. ¿Sí? Porque podemos intervenir inmediatamente en casa o en la escuela o en la comunidad. Bien, el aprendizaje, la evaluación formativa, pues son todos los momentos que ya han estado escuchando durante las conferencias. Y la vinculación con la nueva familia de libros de texto en la página 16, descripciones. La vinculación entre el libro de la nueva familia, un libro sin recetas, nuevamente ustedes ya han estado escuchando sobre esto. Y estas son las muestras del pilotaje que hice de este proyecto. El pilotaje de los niños en la Escuela Unitaria Francisco Villa de la maestra Silvia Hernández Alonso en San Luis Potosí. Miren, la siguiente, por favor. Vemos nuevamente que este proyecto funciona porque ya lo aplicamos, funciona porque ya lo hicieron los niños. Aquí están las evidencias. Y en la Escuela General Lázaro Cárdenas de Cholula, tenemos el siguiente ejemplo que propusieron los niños. Esa fue propuesta de los niños. Padres de familia, madres de familia, estamos aquí los maestros que han estado siempre con ustedes. No tengan miedo. Nosotros lo hacemos con amor y vocación. Y los libros de texto,
los trabajamos gracias y de verdad un agradecimiento a Materiales Educativos, a todo el equipo, que luego a las 3, 4 de la mañana seguimos trabajando durante muchos días. Gracias. Gracias, maestro. Nora Hilda Rodríguez Báez. Bueno, pues seguimos con la secuencia. Quiero comentarles que este equipo de trabajo que ven ustedes acá, porque bueno, la Secretaría de Educación hizo equipo con nosotros, ¿no? En esta horizontalidad. Créanme que tengo 38 años de servicio, he pasado más de 5 reformas educativas y es la primera vez que hay una Secretaría de Educación Pública, aparte que se sienta a la mesa a trabajar una propuesta de trabajo para ustedes, padres de familia, para ustedes maestros, para el público en general. De verdad, yo tengo años en este negocio de ser docente y ver por el interés superior de la nación, que son los estudiantes, ¿no? Entonces, me dirijo a ustedes, padres de familia, que muchos de ellos fueron mis alumnos en su momento, no hagan cuentas, por favor, no hagan cuentas. Entonces, con mucho cariño, de verdad, les comento, porque ustedes como medios de información pues no saben qué pasa atrás de todo esto, ¿no? Entonces, sí es muy interesante saber que un secretario de Educación Pública pues se siente a la mesa con unos maestros, perdón por la palabra, porque entre los docentes decimos una palabra, como dirían los lingüistas, creadas con imaginación, somos gruperos, ¿no? Andamos en el grupo, nos vamos con los chicos. Entonces, como gruperos que somos, hoy me toca presentarles la parte de este proyecto que se llama Conservemos la Flora y la Fauna. Este proyecto a mí me gustó mucho y es muy pensado porque yo estoy en el área de educación especial. Efectivamente, la Secretaría de Educación mencionó otro lugar o otro espacio en donde estaba, pero los maestros somos errantes y extranjeros en las escuelas, entonces nos dedicamos a transitar para apoyar la educación. Yo estoy en el área de educación especial desde el 2018. Y a estos chicos de educación especial, pues muchas veces ustedes no los voltean a mirar, pero dejen avisarles, padres de familia, que hay algo que se llama Centro de Atención Múltiple, que son escuelas en donde los estudiantes tienen derecho a cursar la educación básica desde inicial hasta secundaria. Y aunque tengan 3 o 4 discapacidades, los niños son sujetos de derecho y van a la escuela y tienen sus clases. Entonces, estos libros de textos maravillosos fueron pensados también para estos estudiantes. Esta primera lámina, que trae la portada de proyectos comunitarios, que es de 5º grado, tiene algo muy interesante. Si ustedes, medios de comunicación y padres de familia, pueden hacer este close-up que le llaman, pueden identificar la identidad mexicana. Las cordilleras, ¿qué tal? ¿De dónde sale el mezcal y el tequila? ¿No? Y además también tenemos a la familia y a la escuela en comunión. Este es el momento que todo el tiempo hemos tenido con los padres de familia y les agradecemos todos los docentes enormemente en que hayan estado ustedes al pendiente de sus hijos como estudiantes o como ese equipo ampliado que hicieron en la pandemia. Entonces, derivado de ese compromiso que tenemos mutuo, es que está esta propuesta de proyectos comunitarios. Bueno, decía Enrique y decía Caro, el STEAM, que es en su traducción, sus palabras en español es ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas, es la propuesta de trabajo y la metodología que se trabaja acá. Déjenme decirles que a veces las ciencias o la comunidad científica, pues muchas veces ha buscado la manera de cómo incorporar más adeptos a estas comunidades. Entonces, estos libros traen esta propuesta. Entonces, lo voy a decir con cariño, papás, mamás, de verdad, esta propuesta trae algo muy interesante, ¿no? La información al día de hoy está a la mano de un clic. Hay mucha información, estamos en la era de la información. Entonces, toda esta información, los estudiantes la tienen a la mano de un clic. ¿Qué es lo que nos propone la metodología STEAM para tanta información que los niños tienen? Porque también los chicos con discapacidad, pues tienen discapacidad, pero tienen un nivel de indagación muy interesante. Entonces, ¿qué es lo que nos propone? El campo formativo
tiene como propuesta STEAM, pero este campo formativo tiene este logo. El logo, para los que nos están escuchando, tiene una forma que tú le puedes dar ese significado y ese sentido. En este caso parece un ADN, ¿no? ¿Qué más parece? Parecen unas poleas. Entonces, cada uno de los campos formativos tiene un icono de representación. Eso, para los estudiantes que tienen discapacidad y no tienen todavía el manejo de la lengua materna, en el caso de español, o para los estudiantes indígenas que su lengua originaria es otra y los libros vienen en español, pues entonces la iconografía les va a ayudar a identificar con mayor facilidad esta parte. Entonces, este campo formativo pretende, dentro de sus objetos de aprendizaje, que es lo que nosotros vamos a trabajar, padres de familia, es que los estudiantes comprendan y expliquen los fenómenos y procesos naturales, como el que va a pasar el 21 de agosto, ¿no? El 21 de agosto vamos a tener un eclipse, entonces ellos pueden empezar a ver este tipo de cosas de una manera razonada con toda la información que hay. También les ayudan a indagar, interpretar, modelizar, argumentar y explicar el entorno. ¿Y eso qué hace? Que se hagan cargo de su aprendizaje. Por lo tanto, este campo formativo ayuda a los estudiantes a resolver un problema determinado o a explicar lo que sucede a su alrededor de una manera gradual, razonada, vivencial y consciente. Esa es la puesta en marcha. Bueno, ¿qué es el pensamiento científico desde la propuesta de STEAM? O sea, ¿a dónde nos lleva? ¿Por qué es tan importante? ¿A qué se refiere esa transdisciplinariedad de las que tanto han estado escuchando ustedes, padres de familia? Bueno, pues no es otra cosa que tenemos las diferentes áreas, que es ciencias, tecnología, arte, matemática e ingeniería. Déjenme contarles que todos los ingenieros o los que se dedican a ciencia están más que contentos, ¿verdad? Porque estamos reforzando y apoyando que haya una comunidad científica dentro del aula y que esta comunidad científica le apueste a que desde la ciencia desarrollen interés y comprensión del mundo. ¿Pero de qué mundo? ¿Del mundo vivo? ¿Del mundo material? Y del mundo físico. Entonces, no es cualquier mundo, es un acercamiento a esa realidad en la que los estudiantes están. Estamos hablando de la nación de México, no estamos hablando de las ciudades, estamos hablando de todo el territorio nacional. ¿A qué nos apoya la tecnología desde esta mirada? Bueno, pues el conocimiento científico nos ayuda a darle solución a una necesidad. Hay una chiquita en Chiapas, ¿no?, que hizo un prototipo para Wi-Fi, porque allá no hay señal. Entonces, esta parte ella resolvió una necesidad. Entonces, también la ingeniería es una forma de aplicar creativamente estos métodos científicos y matemáticos. Y estos métodos científicos y matemáticos nos apoyan para poder tener una vida humana de una manera más confiable, de hacer estas redes de colaboración, de la reconstrucción de un tejido social, que mucha falta hace en algunos entornos. Y no una reconstrucción del tejido social para una ausencia, para una vivencia específica de la paz, porque la paz no es una ausencia de conflicto. Entonces, en esta reconstrucción de esta vida humana forma parte también esto. Ahora, tenemos a la matemática. Quiero mencionarles, padres de familia, y ustedes lo saben mejor que nadie, y medios de comunicación, todos los bebés nacen con el constructo del lenguaje matemático. Todos tienen un pensamiento matemático. Desde que el momento en que el bebé está esperando que le den de comer y mide el tiempo a través de comida en comida, él ya está haciendo esta aproximación y noción. La doctora Irma Fuenlabrada nos hablaba constantemente. Los estudiantes de preescolar tienen ya nociones matemáticas, los estudiantes de primaria igual. Entonces, los niños no salen despegados de la matemática, los niños ya traen el lenguaje matemático y las nociones. ¿Qué hacemos en la escuela? Sobre todo en 5º grado, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a ver que esta capacidad numérica pues nos va a apoyar desde estos proyectos a poder interpretar, analizar la información que está a la mano de un clic, simplificar, resolver problemas y sobre todo evaluar riesgos y tomar decisiones. El mundo y los estudiantes de 5º grado y desde preescolar hasta superior se tienen que manejar por la toma de decisiones y hacerse cargo. Y otra parte muy importante, el arte, ¿no?,
¿Qué nos da el arte? Bueno, pues el arte nos hace esta parte del refinamiento del sistema sensorial y perceptivo y además hace que tengamos el cultivo de la capacidad de imaginación. Yo no soy experta en arte, pero cualquier persona que es experta en arte te dice, ¿no?, que bueno, una parte del arte es esa representación y para tener una representación de lo que ellos están imaginando y creando, te ayuda toda esta parte sensorial y de percepción. Mis estudiantes, digo mis estudiantes no como un ejercicio de posesión, sino de responsabilidad y compromiso del área de educación especial, tienen un nivel sensorial impresionante porque se compensa esas características en el caso de ellos. Bueno, pues entonces este proyecto de Conservemos la Flora y la Fauna igual se asume desde una cotidianidad. Efectivamente, como decía Enrique y como decía Caro, esta cotidianidad, por ejemplo, es del trayecto de la casa a la escuela. Si yo ahorita le pregunto a los presentes que están aquí, ¿cuántos árboles hay de la casa hacia acá en el trayecto que ustedes han visitado? Inmediatamente van a empezar a meter en su imagen mental este trayecto de su casa hacia acá y van a tratar de visualizar, no es pregunta de examen, no van a pensar, pero sí por lo menos estamos haciendo ese ejercicio que constantemente hacemos con los estudiantes. Y los ejes articuladores que son estos, me van a decir, oiga maestra Nora, pero ¿por qué tantos ejes? Bueno, porque el eje de inclusión forma parte de esta identidad de los estudiantes, el pensamiento crítico, que ya lo expliqué hace un momento, la vida saludable, que no se refiere a la ausencia de enfermedad, sino a la reconstrucción de ese entorno en el que tú vives y cómo lo conservas. En la parte de apropiación de las culturas a través de la lectura y escritura, ya no es leer y escribir para apropiarte de la cultura, ya es apropiarte de las culturas a través de la lectura y escritura. Y leer y escribir no es hacer actos, sino leer y escribir es leer esta realidad, escribir a partir de otras formas de expresión. Y artes y experiencias artísticas desde esta mirada sensible de los estudiantes que imaginan y crean. Bueno, pues empezamos con este recorrido. El primer momento, ¿cuál es? Los saberes de nuestra comunidad. En este apartado, desde hace mucho tiempo, y los docentes como conocimiento de causa, siempre hacemos una pequeña revisión. ¿Qué saben los estudiantes de esto? A esto se refieren los conocimientos previos. Sus hijos siempre traen conocimientos de otros lados e información de otros lados. Y ustedes sabrán que no es lo mismo un niño que vive con los tarahumaras, ¿no?, a los niños que viven, por ejemplo, en Oaxaca o Veracruz. Ese recorrido geográfico y territorial no es el mismo, sin embargo, tienen unas habilidades impresionantes de observación, a diferencia de los niños que viven en la ciudad, y no por la determinación del estudiante, sino por la parte del espacio. Entonces, en esta parte vamos a revisar, en esta introducción del tema, iniciamos con los ejes de simetría. Te dice, en este proyecto por indagación en compañía de tu comunidad, te aventurarás en la creación de un hotel entomológico para preservar las funciones de los insectos. Para ello reconocerás, identificarás y clasificarás distintas figuras con ejes de simetría. Ustedes sabrán que en los 90s, todos aquí son muy jovencitos, yo creo que no se han de acordar, pero cuando uno venía en la carretera en los 90s, se llenaba el parabrisas de insectos. Ahora yo los invito a que vayan a la carretera a ver si tienen insectos en el parabrisas. ¿Eso qué significa? Que nos estamos acabando la población de los insectos. Por lo tanto, introducimos en el tema a los estudiantes y al introducirlos al tema y vemos estos conocimientos previos, incorporamos desde la vinculación con el libro de saberes el concepto de simetría. Decía Caro, pues es mi glosario, yo les llamaba mi Google material, porque ahí viene todo lo que quiero saber, todo lo que usted quería saber acerca de, así le hubiera puesto yo el nombre, porque ahí viene este Google material en esta parte. Por lo tanto, vamos a empezar con estas rutinas de pensamiento que el pensamiento crítico te da, con el lenguaje matemático de la mano. ¿Qué significa esto? Vas a indagar, ¿qué se va a hacer? En cada pregunta de indagación son 3 preguntas en los conocimientos previos, no se me pierdan. Y entonces, ¿qué son? ¿Qué se va a hacer? ¿Quién es? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? Etcétera. Y los estudiantes van a desarrollar estas preguntas.
Y el demás van a establecer conclusiones. Muchas situaciones de los problemas matemáticos decían, es que no lo comprende porque no aprende a leer. No, la comprensión es todo un proceso. Y aquí en esta parte de la comprensión es donde establecen conclusiones, analizan, sintetizan y clarifican los conceptos. Vean todo el recorrido de la estructura del pensamiento científico. Y por último, socializamos y aplicamos. La interacción dialógica desde el pensamiento científico para construir saberes se requiere de una socialización. Por lo tanto, en esta parte van a socializar y van a aplicar. Y aquí es el momento donde aplican todo lo que conocieron a través de los ejes de simetría para hacer nuestro hotel entomológico, para rescatar esa flora y esa fauna. Por lo tanto, se presentan los resultados y se reflexiona sobre todo lo que se realizó. Son 8 sesiones, no las vas a hacer en un día, maestro, las vas a hacer en 8 sesiones. Y esto también tiene que ver, ustedes pueden ver del lado izquierdo, ese compromiso. Todos los proyectos, quiero avisarles a todos, todos los proyectos de la Nueva Escuela Mexicana, del grado que ustedes necesiten identificar, están enfocados también al diseño universal del aprendizaje. El diseño universal del aprendizaje requiere de este trabajo del cerebro. No he visto yo, pero ustedes como medios de comunicación o padres de familia sabrán que el cerebro del ser humano no ha cambiado en años. Entonces, no nos ha salido otro hemisferio, tampoco nos ha salido otra parte de un hueso por acá, el cerebro es el mismo. Y la neurocognición, en el caso del diseño universal, está plasmado acá. Por lo tanto, el proyecto se vincula directamente con esta lección, ¿no? Para papás, para niños y para los profesores, en este libro que ya les presentó Caro. Y hay otro libro que ya les presentó Enrique, que es el de múltiples lenguajes, donde hay una comunicación por pictogramas. Algunos estudiantes de los centros de atención múltiple, por su condición, no pueden accesar a un lenguaje normado. ¿Qué es un lenguaje normal? El que nos exige el comunicarnos unos con otros, el leer y escribir. A los de educación especial a veces nos dicen, ay, aquí te traigo este niño porque no leía y escribía, entonces no le puedo enseñar. Los proyectos ya no van a tener esa situación porque los tipos de lenguajes que se trabajan acá son todos aquellos lenguajes con los que pueden acceder al conocimiento, ¿de acuerdo? Por ejemplo, este es un ejemplo de pictogramas. Los pictogramas los utilizamos en educación especial para hacer tableros de comunicación y ya vienen en los libros. Tal parece, y voy a decirlo muy egoístamente, que la Nueva Escuela Mexicana estuvo pensado para mis estudiantes de camp, para mis estudiantes que son de esas poblaciones de niños migrantes de población flotante, para mis estudiantes de lengua indígena, porque los estudiantes de lengua indígena pues traen su lengua originaria y a veces no accesan al español tan rápido, o para mis estudiantes autistas que no tienen otra forma de comunicarse más que a través de este medio. Perdón, lo digo muy egoístamente, pero lo digo en nombre de todos mis estudiantes con discapacidad. Gracias. Muchas gracias. Gracias, padres de familia, por esta oportunidad, de verdad. Y yo les agradezco sobre todo a los libros de texto y a todos los que colaboraron en esto para que se hiciera posible que pudieran hacer estos libros que, aunque no parecen, son totalmente incluyentes y que tienen un diseño universal excelente. Si tienen alguna duda, acérquense a su maestro de confianza o acérquense a su maestro especialista de confianza y analicen con ellos los libros de texto. Nosotros no podemos parar la educación, tenemos que atender a los estudiantes porque es el interés superior. Muchísimas gracias. Gracias, maestra. Le vamos a dar la palabra a Alma Adriana, investigadora del CIMBESTAF, por favor. Gracias, buenas tardes. Pues las ideas que yo quiero compartir con ustedes tienen que ver con el desarrollo del pensamiento científico y ejemplificar un poco cómo se va desarrollando en los proyectos que ya les explicaron fases y ya conocemos algunos ejemplos. Y bueno, iniciemos pensando que el pensamiento científico es una forma de razonamiento que implica toda una serie de habilidades de pensamiento y de acción, que tienen que ver estas habilidades, por ejemplo, con la observación sistemática, el registro, la organización de datos, la generación de preguntas investigables y varias más. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. La siguiente, por favor. En el proyecto de aula de una bomba en mi cuerpo, es un proyecto que inicia
Bueno, antes de esto sí les quisiera comentar que voy a hablar desde la mirada de los estudiantes, de las niñas y los niños y los procesos que niñas y niños tienen que generar, tienen que activar y tienen que poner en práctica para desarrollar el pensamiento científico. Estamos de acuerdo que quien desarrolla el pensamiento científico son los niños y las niñas, entonces desde ahí les voy a estar comunicando estas ideas. El anterior, perdón. Bueno, en esta. Este proyecto inicia con un relato sobre un abuelo que va al doctor porque tiene problemas cardíacos e invita a los niños y a las niñas a empezar a pensar, bueno, ¿qué pasa con el corazón en nuestro cuerpo? Y pues vamos a hablar entonces sobre este corazón que bombea sangre en nuestro cuerpo. La siguiente. Así se propone a los alumnos la toma del pulso. ¿Y esto qué implica? Pues implica una observación sistemática de un fenómeno, de una situación con la que todos estamos familiarizados, pero que nunca le ponemos mucha atención. Implica identificar regularidades. Tenemos 8 alumnos o tenemos 30 alumnos en el grupo, cada uno se toma el pulso. Bueno, vamos a ver esas regularidades y también las singularidades. Y vamos a partir de ello a generar algunas preguntas. Entonces, esto es muy interesante porque una de las cosas que vamos haciendo es problematizar la realidad. La realidad, nuestra cotidianidad, normalmente no la problematizamos, la vivimos, la disfrutamos o la padecemos, pero en el aula la vamos a problematizar, pero no generando el problema, sino permitiendo a los niños y las niñas observar un fenómeno desde otro punto de vista que nunca se los habíamos planteado. La que sí, por favor. Entonces, les planteamos, bueno, ahora vamos a medir el pulso corriendo, con ejercicio moderado, con ejercicio intenso, y vamos podemos hacer gráficas, podemos hacer progresiones, ver tendencias, y entonces volvemos a desarrollar habilidades de pensamiento científico. La que sigue, por favor. En un momento dado, pues surge la pregunta, bueno, lo que van a identificar niños y niñas es que el latido cardíaco y el pulso se acelera con el ejercicio. Entonces, bueno, ¿por qué se acelera cuando hago ejercicio? Entonces necesitamos ver, pues, qué función tiene el corazón. Esta actividad lo que propone es el empezar a pensar con analogías, desarrollar una maqueta que finalmente es una analogía del corazón. Y el corazón como bomba, pues es una analogía que surgió en la historia de la ciencia para explicar el funcionamiento del corazón, ¿no? Entonces, esta analogía les permite identificar ese bombeo de un líquido, que en el caso del corazón es la sangre, y que ese bombeo, cuando es un ritmo más acelerado, pues hay un bombeo mayor de sangre. Entonces hay un inicio de establecimiento de relaciones causales que son muy importantes para responder preguntas sobre el por qué, ¿no? Porque hay que generar estas relaciones. Pero al mismo tiempo generamos nuevas preguntas. Cabe señalar que en el libro de nuestros saberes se propone otra analogía asociada al diafragma y a los pulmones. Entonces, no es esta la única, y yo reconozco, he trabajado mucho con profes que trabajamos muchísimo las analogías en el aula, no solo esta, sino muchísimas más. Entonces surge otra pregunta, bueno, ¿por qué necesitamos bombear más sangre al cuerpo cuando hacemos ejercicio? Entonces vamos complejizando y entonces integremos la multicausalidad. Ya no nada más hay una causa para un efecto, sino hay varias causas y esto abona al pensamiento complejo. Solemos tener un pensamiento lineal, unidireccional, y el pensamiento complejo implica pensar que hay varias causas para un efecto.
o que hay varios efectos de una causa, que hay reversibilidad. Todo este tipo de cosas se asocian al pensamiento complejo. Entonces empezamos a ver esta multicausalidad porque resulta que también el sistema respiratorio, esta cuestión de inhalar, exhalar, se acelera cuando hacemos ejercicio. Esta imagen de mi lado izquierdo viene en el libro de Nuestros Saberes y establece esa relación entre sistema circulatorio y sistema respiratorio. La cuestión es empezarnos a preguntar, bueno, ¿por qué se acelera también el sistema respiratorio? La que sigue, por favor. Esto también nos da pie pues, a empezar a trabajar la sistematización y la representación con otros lenguajes, como el lenguaje matemático, la formalización y hay la representación también de la información. ¿Por qué la necesitamos? Pues para entender más. Para entender más esas relaciones, para entender mejor esa multicausalidad y para después transferirlo a otros problemas. Y bueno, también va a estar asociado, que esto se asocia con el pensamiento crítico, la toma de decisiones, pero una toma de decisiones que no nada más es informada, sino que es evaluada y valorada. ¿Valorada a qué me refiero? A que se integran valores, a que se integran emociones, a que se integran también formas de ver el mundo, ¿no? Y criterios para la toma de decisiones. Para cerrar porque vamos a ver otro ejemplo rápidamente, para cerrar este ejemplo del corazón como una bomba, pues construimos finalmente los niños y las niñas construyen finalmente la idea asociada a la demanda de energía cuando hacemos ejercicio. Necesitamos un oxígeno, y por ahí viene más información, ya no se las presenté. Necesitamos que el oxígeno llegue a todas las células de nuestro cuerpo, porque en las células es donde se produce la energía, y esa energía es la que necesitamos para hacer ejercicio. Se acelera la respiración porque hay una demanda de necesito más sangre, con más oxígeno. Y entonces se van, al final del proyecto también se habla sobre cuestiones asociadas a la importancia de hacer ejercicio, de llevar una vida saludable, etc. Un proyecto comunitario, les comento, porque los diferentes proyectos insisten, por decirlo así, en el desarrollo de algunas habilidades, pero también nos presentan otras. Este proyecto comunitario es sobre el agua, ¿no? Se asocia con el que nos presentó el profesor Enrique, que es un proyecto de aula. Este es un proyecto comunitario. La que sigue. Una de las cosas que ya comentaban es este reconocimiento por parte de niños y niñas de su propio punto de partida. Esto es importante porque para desarrollar procesos de metacognición y de aprender para el futuro, necesitamos reconocer qué sé, qué no sé, después qué aprendí, cómo lo aprendí, qué estrategias utilicé para aprenderlo. Todas esas son habilidades metacognitivas que permiten regular el propio proceso de aprendizaje y aprender, ¿no? Aprender a aplicarlo más adelante. Regulación del tiempo, identificación de esfuerzos para aprender algo, toda esa serie de cosas tienen que ver con la metacognición. Volvemos a esta idea de registrar sistemáticamente, en este caso, cuánta agua gasto en mi casa, cuánta agua gasta mi familia, cuánta agua gasta mi comunidad. Y estamos hablando acá por un lado, esta es una imagen del libro también de los saberes, la de la izquierda. Por un lado, de otra vez problematizar nuestra realidad, pero al mismo tiempo identificar otras realidades, porque lo que tenemos muy claro es que el gasto de agua es muy diferente en las diferentes comunidades, ¿no? La que sigue, por favor. Problematizamos acá también los hábitos de consumo, porque propone a los alumnos reflexionar sobre, bueno, qué tanta agua gastas al bañarte, al lavarte las manos, etcétera, pero qué tanta agua se gasta para hacer un celular,
¿Qué tanta agua se gasta para elaborar un carro, para elaborar una televisión, para elaborar la ropa que traemos puesta? Esta es la que le llaman agua virtual. La que sigue, por favor. Entonces, otras habilidades pues son la evaluación de las consecuencias de ciertos actos o de ciertas tomas de decisiones, el planteamiento de alternativas y el reconocimiento de posturas. Nuevamente, repito aquí al libro de saberes, donde hay también diferentes formas de plantear los datos, y un aspecto muy interesante que llamó la atención es el pasar de datos cuantitativos a cualitativos. Acá podemos ver cuánta agua gasto yo, cuánta agua gasta mi comunidad, cuánta agua gastamos en México, cuánta agua gastamos en América, ¿sí? Cuánta agua gastamos en el mundo, y ya sabemos que no nos alcanza. El asunto es que esos son datos cuantitativos. Pasar a lo cualitativo implica ir a explicar y a la comprensión profunda de las causas y las consecuencias. Podemos tener una tabla con muchos números, pero la cuestión también es saber interpretar y en un momento dado describir, y en un momento dado justificar, y más adelante argumentar, y finalmente llegar a una toma de decisiones fundamentada en evidencias, en pruebas, en reflexiones. La que sigue. Un aspecto también importante de esta parte que ya nos han explicado, que tiene que ver con la comunicación y la socialización, es el generar convenios y convencionalismos. Esto nos permite llegar a acuerdos, nos permite la comunicación, pero también nos permite la creación de imaginarios y también nos permite la creación de formas de convivencia. Entonces, el lenguaje científico, por ejemplo, es un lenguaje muy especializado, pero acá está también una imagen sacada del libro de nuestros saberes. Pues esto desde todas las épocas hemos tenido que generar convencionalismos. Aquí hay un montón de convencionalismos, que sabemos que ustedes sentados allá, nosotros sentados acá, todos bien calladitos mientras yo hablo. Sí, que se generan culturas, porque se generan símbolos y significados. Y esto pues se hace, también es parte de lograr un desarrollo del pensamiento científico, el desarrollo del pensamiento crítico, el identificar que hemos llegado al acuerdo como sociedad de llamarle así, o hemos llegado al acuerdo de que sea así. No es que así sea la realidad, llegamos al acuerdo de que es así. Entonces, bueno, finalmente, en este mismo proyecto se proponen nuevamente la reflexión sobre lo que hicimos, cómo lo hicimos, y esto tiene que ver con aprender a aprender, pero también con aprender a vivir en comunidad y con aprender a ser, que tiene que ver con las identidades. Entonces, todas estas cosas están ahí propuestas, ¿no? Claro que necesitamos trabajarlas en el aula, que necesitamos que alumnos y alumnas las tomen, las recreen, las elaboren para pues lograr avanzar en este sentido que ya está propuesto y que pues que podemos retomar. Me parece que es la última. A ver, la que sigue ya no hay más, ¿verdad? Bueno, pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Adriana. Ahorita les voy a dar la palabra a ustedes. Además, déjenme comentarles aquí, platicando con Nora y con Enrique, que quedaron muchas cosas por decir. Hay tanto que decir sobre este tema, tanto que decían, es que nos faltó esto, es que no hablamos de las canciones, es que no hablamos de los juegos, es que no pudimos comentar cómo participamos, cómo organizamos a las niñas y a los niños, cómo le hacemos para interesarlos, cómo hay diferentes características de niños que luego ante temas muy complicados lo único que hacen es escuchar, no quieren hablar, cómo promueves que participen. Entonces aquí estábamos
comentábamos, hay tanto que comentar, tanto que decir, tanto que aprender de las maestras, de los maestros, de quienes están de responsables, de conducir hacia ese gran mundo del aprendizaje a sus hijos y a sus hijas, que cuando hay pasión por lo que estás haciendo, la verdad es que falta mucho por decir. Pero aquí estamos. Le doy la palabra a Laura Poide, por favor. A todos nuevamente. Un par de preguntas, secretaria. Sí. Hoy hace unas horas, hace un rato, el secretario de Hacienda en Chihuahua está anunciando que se usarán recursos del pueblo de Chihuahua para reimprimir los textos los textos pasados, anteriores a la nueva escuela mexicana, incluso dicen que podrían ser anteriores, muy anteriores. Entonces, pues reiterarle, probablemente esta no va a ser una opción que solo utilice Chihuahua. Volver a ese tema de qué tanto los estados pueden o no usar otros materiales que no sean los indicados por la SEP, que así lo establece la ley, ¿no? La Ley General de Educación. ¿Sería válido? ¿Qué va a pasar ahí? Volverle a preguntar, los textos finalmente ya están en su versión electrónica, si habrá también un llamado a los profesores a que los revisen, estén en el estado en donde estén, para que se abra una discusión. Y también decirle, es evidente que hay diferentes posicionamientos y diferentes lecturas. En redes sociales este fin de semana fue muy intenso el debate, pero lamentablemente también la convocatoria a ciertas acciones. Se está hablando incluso de quemar ya públicamente los textos, e incluso hasta de cortar o quitar hojas que no gusten. En fin, ¿qué piensa usted al respecto, secretaria, cuando se habla concretamente de este tipo de acciones? Y también, ¿qué ha pasado con los libros de texto de preescolar y de secundaria? Porque entiendo que es la generación completa de materiales lo que se modificó, los vamos a conocer, se liberarán, se podrán revisar también. Y también, si nos pudiera aclarar, en lengua indígena, los materiales están en cuántas lenguas, y si son exactamente, o sea, normalmente no es que se traduzcan los contenidos, hay una adecuación también a los contextos de las comunidades indígenas. ¿Qué pasó ahí? Y se acerca también un momento clave, que es la fase intensiva de la formación continua de los docentes y del Consejo Técnico Escolar. ¿Qué va a pasar en esa semana del 21 al 25 de agosto? Si habrá también una orientación a profesores y directores sobre este tema tan importante de los materiales educativos, pero por supuesto de cómo se va a aplicar el nuevo modelo. Y aprovechando que está aquí el profesor Enrique, me llamó la atención algo que decía, papás no tengan miedo, ¿no? Acérquense a los profesores. Profesor, me gustaría que nos explicara por qué cree que los padres pudieran tener miedo, ¿no? ¿A qué cree o qué cree que pudiera generar esto? Y cómo cree también que los papás están tomando este tema de los libros, ¿no? Es decir, ¿en qué momento, secretaria, la SEP se va a acercar a los padres a que conozcan estos materiales? Muchísimas gracias. Gracias. ¿Quieres contestar primero? Sí. Y ahorita le vamos a pasar la palabra al maestro Enrique y ahorita… Bueno, algo que tenemos nosotros los docentes es que diario, aunque sean vacaciones, estamos en contacto con los padres de familia. En el mercado, en la esquina, cuando vamos a comprar algún producto, en el metro, o cuando en las comunidades está el maestro en el camión. Durante este mes, que ha sido muy álgido, los padres de familia de las comunidades y de los lugares a donde yo vivo me han dicho: oiga, maestro, ¿por qué dicen eso? ¿Por qué dicen que el comunismo es ya bien pasado? ¿Sí? Porque la mayor parte de padres de familia ahora tienen estudios. ¿Sí? Antes, en el 58, en los años pasados, pues había mucho analfabetismo y fue una de las luchas más fuertes que hizo la Secretaría de Educación Pública. Pero los contextos actuales nos indican otra cosa. Y estos papás que encontramos en el mercado, algunos dicen, bueno, es que, a ver, van a dar cierto tema, pero ese ya lo vieron hace un año, ¿no, maestro? Efectivamente, ya lo vimos. Creo que en ciertas cosas es una estridencia mediática, informativa, nada más. Pero les puedo asegurar que los padres de familia con los que he platicado
están de acuerdo con el trabajo que hacemos nosotros. Y diría una mamá hace 8 días, nosotros sabemos que ustedes no les van a hacer daño a nuestros hijos. Eso lo saben los padres de familia. Trataré de contestar las siguientes preguntas de la manera más puntual. Les pido un favor, ¿podrían proyectar el calendario escolar? Bien, el calendario escolar fue publicado en junio de este año. Hay una organización que tenemos durante todo el año. Entonces, este calendario escolar es de antes de estos sucesos. Y ya en el calendario escolar está organizada del 21 al 25, efectivamente, la fase, una semana de formación continua. Esto estamos estableciendo. ¿Qué va a pasar esta semana? La idea es que las maestras y los maestros puedan acercarse a los libros. ¿Por qué? Porque durante todos los consejos técnicos que fueron el último viernes de cada mes, y aquí están marcados los que serán este año escolar que viene, pero todos estos, los hemos dicho y ha sido fundamental, los consejos técnicos son lugares de discusión colectiva para ver cómo vamos a seguir avanzando. Entonces las maestras y los maestros estuvieron platicando, discutiendo, conociendo el programa sintético, lo adecuaron a las condiciones de su región y ahora es cómo lo combinamos con los libros de texto. Es una secuencia. Eso es lo que va a pasar esa semana, entre otras de las actividades que van a realizar. Aquí, sí, los tendrán. ¿Qué pasa con, insisto, con los consejos técnicos? Habrá oportunidad de seguir viendo cómo adecuamos los contenidos a nuestra propia realidad. Esto ya está elaborado. ¿Por qué? Porque la formación continua debe de ser un eje fundamental del desarrollo de la actividad profesional de los maestros. Y hemos dicho que uno de los objetivos fundamentales de este programa educativo es el reconocer la actividad docente como una actividad profesional y la autonomía del maestro ante grupo que se pueda seguir desarrollando. Junto con eso, entonces, cuando decimos ¿cómo nos vamos a acercar la Secretaría de Educación Pública a los padres de familia? Lo dijo ahorita Enrique. La Secretaría de Educación Pública no es la Secretaría de Educación Pública y una estructura burocrática. Los maestros y las maestras son parte de la Secretaría de Educación Pública. Estamos de responsables del Sistema Educativo Nacional. Por lo tanto, el acercamiento con los padres de familia es con las maestras y los maestros que están en los grupos. Entonces, claro que va a haber un acercamiento con ellos porque lo hay siempre, porque es permanente. Es más, algunos padres de familia dicen, no, pues, yo trabajo en otro momento, no coincido con mis horarios, y la pandemia nos demostró que hay momentos para encontrarnos y que hay ahora, y hemos estado peleando también por eso, un reconocimiento tan importante, lo que significa que una maestra o un maestro esté conduciendo durante todos los días de todas las semanas, desde la mañana hasta que se retiran de la escuela, esta actividad profesional, este camino a aprendizaje con algo muy importante. Y ustedes lo pudieron ver o lo han visto con los maestros y las maestras que se han presentado aquí, y hay vocación de servicio, hay una alegría, hay un reconocimiento a que nuestra labor no es una labor mecánica, no puede serlo. Estamos con seres humanos, no puede ser una labor mecánica. Entonces, de esa manera es como nos acercaremos a familia, de esa manera trabajaremos en la fase intensiva de este taller de formación continua. Les comento, en el caso de los libros, si ponemos la página de Conalitec, ahí estarán los libros y iremos subiendo todos los demás, estarán todos ahí. En el caso de los de lengua indígena, y no solamente, también los de macrotipo. ¿Se acuerdan que una maestra explicaba aquí? Los de macroteco son muchísimo menos en cantidad, pero son muchísimo más grandes, porque es para personas con debilidad visual. O los de braille. A ver si tenemos la oportunidad uno de estos días de traerles un libro así, normal, se convierte como en 5 cajas en braille. Uno así se convierte en varias, y esos se van a producir, sí,
obviamente tienen un proceso más lento, entonces, pero este año estarán tanto los de lengua indígena, macrotipo y braille adecuados a la propuesta pedagógica que estamos impulsando por proyectos. Va a estar también incluida ahí. En la lógica me parece que sería muy, muy lamentable que haya alguien que secunde alguna idea de quemar libros. Simple y sencillamente ahora sí que no me cabe en la cabeza. Creo yo que esa no es una forma de cuestionar, no es una forma de crear, no es una forma de construir. Esta es una actividad que simplemente yo no la comparto. Es más, simplemente no la puedo compartir. Y decía la maestra Nora, dentro del proceso que tenemos nosotros queremos desarrollar a lo largo de toda la educación básica, es que la gente aprenda a tomar decisiones y que se haga cargo de sus propias decisiones, desde el autocuidado hasta la decisión de lo que quiero hacer en mi salón, con mis amigos, con mis compañeros, en mi escuela, en mi comunidad. Entonces, así tendría que ser. En el caso que tiene que ver con la situación jurídica, lo decía el libro a otro lado, déjenme decirles que atendiendo a la recomendación, a la instrucción y comentarios que ha habido acerca de cuál es el proceso que estamos siguiendo de manera jurídica, les informaba creo que el lunes, hay un proceso, hay momentos administrativos, ¿sí? ¿Les puedo decir? ¿Sí es seguro? No oigo. Entonces, seguimos el proceso administrativo y estamos a unos minutos de tener subidos ya los programas sintéticos en el Diario Oficial de la Federación. Espero que podamos informarlo en minutos, pero eso está ya no a días, está a minutos de ser, ¿sí? Entonces, así estamos trabajando. Carlos Guzmán. Leti, buena tarde a todas y todos. Qué gusto. Pues de inicio nada más una acotación. Este programa que ustedes manejan, método científico, funciona en la UAM desde el 76, nada más les explico ese tema. Bueno, seguramente es un método científico. Regularmente yo cuando llegué de un método matemático y toda esta cuestión de exámenes, llegué casi aborto la misión en la UAM, pero bueno. Pasando a temas de esta conferencia, pues de inicio, Leti, por retomar el tema de la compañera de los estados que tienen controversias. Ya mencionabas tú el tema de la publicación en un ratito más en el Diario Oficial, que podría dejar no litis o no sé exactamente cómo se llama en el tema legal, muchos amparos, pero hasta el momento Coahuila se podría sumar a lo que es Chihuahua en el tema de no repartir estos materiales, no distribuir estos materiales. Es consultarte cuántos libros se podrían dejar de distribuir en ambas entidades, si es que tienes el dato. Y número dos, pues, ¿qué le dices tú como maestra también combativa a la 22, como dicen por ahí, como la 22 no hay dos, en el caso de Oaxaca, y en el caso también del sindicato, el sindicato oficial, donde se maneja que ellos van a hacer sus cuadernillos propios para poder trabajar? En el caso de la 22 en Oaxaca, si no me recuerdo, desde hace un año aplican cuadernillos, pero es preguntarte qué les dices a ambas instancias, tanto lo que es la CENTE y el CENTE, o la CENTE y el CENTE. Por favor, muchas gracias, Leti. Gracias. La Secretaría de Educación Pública, como representante en terreno educativo del Gobierno Federal, es la responsable y la encargada de hacer llegar los libros de texto gratuito a las alumnas y a los alumnos, y cumpliremos con esa obligación. En el caso, les puedo decir, ahorita ya hay cerca de 90 millones de libros en los estados de la República, porque estamos cumpliendo con una responsabilidad. Como lo ha dicho el señor presidente, vamos a esperar un poco. Los libros tienen una fundamentación pedagógica, tienen una fundamentación científica y tienen una fundamentación legal. Nos corresponde a nosotros cumplir con ella, lo estamos haciendo. Vamos a esperar qué es lo que sucede. En el caso del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, hemos estado platicando con sus dirigentes y ellos
dicen, nosotros somos maestros y como maestros sabemos que los libros de texto gratuito se defienden, los libros de texto gratuito deben estar en los pupitres de los alumnos. Entonces, obviamente esto es lo que han escrito, lo que han dicho públicamente, confiamos en que así será en cuanto a su actuar. Tendrán ellos que hacer sus propias declaraciones, ya la hicieron públicamente por escrito, tenemos una buena relación con ellos y lo que nos han informado es que trabajarán con los libros de texto gratuito. En el caso de los compañeros de la sección 22, sí, ahí ellos, hay una cosa muy interesante, déjenme les platico, que hace un tiempecito, poco, me reclamaban y me decían, ¿por qué no nos dan el reconocimiento de la autoría de la propuesta que ustedes están impulsando? Muchas de las cosas que nosotros estamos impulsando, las impulsaron en Oaxaca hace muchos años. Tienen un proceso pedagógico, un proceso de relación con los padres de familia, un proceso de construcción colectiva tan interesante, tan de construcción desde abajo, que ellos tienen proceso y también confiamos en que utilizarán los libros por una sola razón, porque son libros que recuperan el trabajo colectivo y piensan en qué tipo de ciudadanos estamos formando. Muchas gracias. No tenía noticias de que Coahuila dije nada, pero finalmente es decisión. Vamos a ver, son decisiones que se tendrán que tomar. La facultad es de la Secretaría de Educación Pública y está cumpliendo con su responsabilidad. Fernanda García del Heraldo. Secretaria, buenas tardes, buenas tardes a todos. Usted hace una semana nos había comentado que en la reunión de la CONAEDU se había llegado al acuerdo de que en 31 estados se iban a entregar los libros gratuitos, y esta semana ya salieron algunos estados que pues se echaron para atrás y han dicho que no lo van a hacer, y esa es una pregunta. Después, ¿qué tan difícil será para los niños que ya hicieron la mitad de la primaria, o sea, primero, segundo y tercero, que pasan a cuarto, quinto o sexto, acoplarse a este nuevo modelo educativo? Y no sé, a la maestra Norailda, si nos pueda dar como un ejemplo de los centros de atención múltiple, un proyecto relacionado a los niños que tienen otras capacidades. Sería todo, muchas gracias. ¿Contestas primero? No recuerdo su nombre. Fernanda. Señorita Fernanda, bueno, comúnmente casi siempre pregunto los nombres porque, bueno, el nombre forma parte de esta integridad del estudiante. Mire, estos proyectos no se han aplicado, ¿no? A los estudiantes no son diferentes capacidades, son en condición de discapacidad. Algún tiempo se tomó ese término, pero bueno, estos libros no se han aplicado porque, como ustedes lo saben, pues apenas entraron en vigor. Pero comúnmente a los chicos con estas discapacidades a veces tienen 3 o 2, le puedo decir, tienen hemiplegia, sordera y tienen síndrome de Down, ¿no? Entonces, su única forma de comunicarse con el mundo es a través del lenguaje corporal, con lengua de señas, y en algunas ocasiones a través del dibujo. Entonces, efectivamente, las maestras especialistas dentro de las aulas de educación especial, como yo les comentaba, que, bueno, pues yo les agradezco que ustedes difundan la importancia que tienen estos estudiantes, y digo estos no de una manera específica como para enfatizar su condición, sino como un reconocimiento que la nueva escuela mexicana les da. Entonces, ha habido ocasiones, y efectivamente hay maestras especialistas que tienen grupos de primero y segundo en una misma aula, o hay maestras especialistas que tienen primero, segundo y tercero, como si fuera un aula multigrado, y forzosamente se tienen que trabajar por proyectos globalizadores. Les repito, no hay uno en específico. Ahorita dentro, y qué bonita pregunta me acaba de hacer, y le agradezco mucho la oportunidad, porque dentro de los
Dentro de la planeación que hacen los docentes y que hicieron todo el ciclo escolar pasado, tenemos la oportunidad de ver esa parte, ¿no? En donde un proyecto globalizado desde estos grados multigrado, desde estos grados multigrado, porque es primero, segundo y tercero, se aplican con ellos trabajando, por ejemplo, ciencias, ¿no? Una maestra de secundaria de UNCAM trabajó, por ejemplo, los ácidos y las bases en química, que aunque es un constructo muy complicado, ella lo hizo a través de un proyecto y lo trabajó con estudiantes de secundaria y la mayoría tenían un autismo muy severo. Entonces, por eso le digo, es una bendición estos libros, en mi caso, o sea, lo hablo desde educación especial y desde la experiencia, porque atienden a esta diversidad, a esta interseccionalidad crítica que tenemos. Espero haber contestado su respuesta, señorita Fernanda. Gracias. Un comentario muy rápido en relación con ¿se van a adaptar o no se van a adaptar? O sea, ¿qué tan difícil será? Ante un proyecto donde lo más importante es la realidad, lo que tú puedas hacer reconociendo lo que está viendo a tu alrededor para construir el conocimiento, seguramente no van a tener ninguna dificultad para poderse desarrollar en esta idea de cuestionar, de preguntar, de escribir, de ver, de tener ese pensamiento reflexivo, de estar viendo cómo ir construyendo lo que a mí realmente me interesa. Serán los intereses de los alumnos los que muevan la construcción de los proyectos, entonces no creo que tengamos ningún problema. En el caso de la CONAEDU, quizás no fui clara y puedo precisarlo ahorita. Estuvieron presentes 31 estados, quien no estuvo presente fue Chihuahua. De esos 31 estados hubo 2 abstenciones. Y de los que firmaron estar de acuerdo en que se repartan los libros de texto gratuito, hubo 3 estados que hicieron un voto particular esperando la resolución jurídica. Así quedó el acta de CONAEDU. Entonces, la mayoría de los estados están en la disposición de trabajar con la propuesta educativa que tiene como eje fundamental el humanismo y es una educación científica. ¿Sí? Pues muchas gracias. Nos vemos mañana en sexto. Nos vemos, ¿mande?